Ahora sí. Ujú. Sí. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la vitalidad de la lengua en San Pedro Tasquillo, Tasquillo Hidalgo. Esta es una comunidad muy pequeña, realmente solamente cuenta con 503 habitantes. En su mayoría es gente indígena, eh, también en su mayoría son adultos. Está ubicada pasando a 1 hora del Valle del Mezquital. Y pues es lo que vamos a trabajar hoy, la vitalidad de la lengua en San Pedro Tasquillo. Siguiente, profe. En este lugar yo estuve 4 días para poder trabajar con los objetivos. Muy independiente de mis entrevistas, yo me uní a las actividades de los habitantes de San Pedro para poder ir tomando nota con las actividades, ir uniendo más información. En este lugar, pues participé en ir al molino, en derrumbar un árbol, en acudir a la iglesia, en diferentes actividades. Fue muy bonito, hacía mucho frío, las señoras están muy fuertes, la verdad es que no paraban todo el día. Yo ya decía, ya son las 7, vamos a tomar café y a descansar, y no, ellas todavía querían seguir activas. Todas las conversaciones, todas las actividades que ellas realizaron, fue en otomí. En un momento sí me sentí excluida porque nada más volteaba a un lado y volteaba al otro para referirse a mí o a mi familia o a mis hijos. Fue en español, aprendí palabras. Fue una experiencia muy bonita, muy aparte de mi investigación, de ir anotando, pues me gustó esta experiencia, la disfruté. Ya llegando el día que yo me tenía que venir, fue un lloradero con mis hijos que no se querían venir, querían que los dejara allá, y pues quedamos en regresar para Navidad. Les voy a hablar del primer factor, que el que yo elegí fue la transmisión de la lengua a la siguiente generación. Pues aquí tomé esta fotografía donde es una persona adulta y con unos pequeños caminando enfrente. Y pues realmente lo que yo observé, los que transmiten esta lengua son las personas adultas, los abuelitos, los bisabuelitos, con todas sus actividades, el referirse, el mandar a sus nietos, el pedirles algo, es en otomí. Aprendí palabras, toda la comunidad, no solamente con la familia que estuve, también conviví con otras familias donde también los abuelitos son la principal pieza para que los habitantes aprendan a hablar el otomí, allá desde el niño del más pequeño de 5 o 3 años que ya habla, entiende en otomí, entiende lo que le pide su abuelita, aunque no hable perfectamente, el pequeño sabe lo que le está pidiendo. En la iglesia también observé a una mamá, ya grande la mamá, le cantaba a su, a su bebé en otomí. Fue bonito. Hay partes que no pude grabar porque pues en esta comunidad la gente es muy celosa, que te preguntan para qué te graban, por qué es. Entonces pues para evitar problemas pues sí estuve ahí. Lo único que estuve pues fue estar observando. Fue otra parte de mi investigación que yo utilicé. Creo que la entrevista me ayudó un 40% y el observar y compartir y convivir fue un 60%. En la transmisión de la lengua, pues sí, realicé mi entrevista. Esa entrevista, más que una entrevista, fue una plática donde tardó unos 38 minutos, donde pues la mayoría de la comunidad, su lengua materna es el otomí, hablan el otomí, el español, manifiestan que lo hablan por necesidad de acudir al centro de Tasquillo, por sus remesas, para ir al banco,
por si tienen que pasar a algún neto o algo, es cuando utilizan el español, pero si ellos compran en el mercado, utilizan el otomí. Y pues el factor de transmisión de la lengua, efectivamente está activo, la lengua los adultos la transmiten, está hasta la cuarta generación, que es el bisabuelito, el abuelito, los hijos y los nietos, entienden el otomí, hablan las palabras, los niños de 5 años tienen un amplio vocabulario desde buenos días, buenas noches, agua, perro, ven a comer, guarda silencio, te habla mamá. Entonces, pues sí, está activo este factor. Bueno, pues estas son algunas fotografías en las que yo estuve trabajando, donde mis niños aprendieron a decir perro, donde yo estuve participando en la cocina, aprendí a gritar como las abuelitas, guiñoni! Que quiere decir, vengan a comer todos. Y entonces, pues, desplazamiento de dominios. Y pues aquí algunas preguntas que planteé fue en qué lugares en los lugares que recurres usualmente, en cuál de ellos hablas un mayor porcentaje en la lengua otomí. Y pues aquí realmente fue en todos, en la iglesia, en el campo, en el río, en la casa, en el molino, en la casa de la vecina, el ir a la tienda, al ir en el camino, saludar a alguien. Pues a mí me saludaban en español, me decían buenas tardes y a la persona con la que iba le decían tide, buenas tardes. Y pues realmente en todos los espacios es donde se habla el español, a menos de acudir al centro de Tasquillo, como les comentaba, al banco, a realizar algunas compras que no encuentren en San Pedro, es donde utilizan el español, y si no, es un 100% en su comunidad hablar el otomí. Y pues esta pregunta pues me respondió muchas porque es donde si te encontrabas a alguna persona joven o adulta, cómo la saludas, y pues el saludo es en otomí, no importando la edad. Las asambleas comunales, esas sí me llamaron la atención porque esas sí las realizan en español. Se ponen las propagandas de la junta, de la reunión, el horario en español. Realmente se hacen en español, se expone el tema en español, pero hubo un momento en que se hacen pequeños círculos. Esta asamblea a la que yo acudí fue para organizar las festividades del 24 y 25. Se expuso en español lo que se iba a hacer, quién quería participar, qué hacía falta, con cuánto dinero contaban, y para organizarse, los de la comunidad hacían pequeños círculos y estos círculos es donde hablaban el otomí. Y para decir en qué iban a participar, ya se decía en español. Esto fue lo que yo observé. ¿Alguna de las otras preguntas? ¿Existe alguna estación de radio o televisión o prensa? Y pues sí, desde las 6 de la mañana está prendido el radio en la cocina, que es estación de radio Valle del Mezquital, donde escuchamos unos guapangos. A mí me gustó mucho uno que escuché de Mariposa Traicionera, de Ricardo Arjona, me parece que la canta Ricardo Arjona, pero en guapango, y aparte de guapango en otomí. Y las abuelitas le subían el volumen y te contagian esa alegría de escucharla y decir, yo conozco la canción, pero pues no la canto en otomí. Y ella sí tarareaba, ¿no? No completamente, pero sí. Y son canciones modernas que están en guapango y al mismo tiempo de guapango en otomí. Este radio estaba desde las 6 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que decían ya vamos a echarle leña al boiler y a acostarse a dormir. Es como el radio quedaba en paz. Pero sí, todo el tiempo había algunos comerciales, sí había algunos comerciales, esos comerciales son en español.
Las personas que estaban en la radio sí hablaban el otomí. En algún momento se escuchaba el español, fue un 70% en otomí y un 30% en español. Em, los niños cuando están jugando yo los observé, jugaban a la roña y entonces esta palabra de roña la decían en otomí. Shuhei, Shuhei, tienes Shuhei, y gritaban y corrían. Y los niños, y mis niños ya andaban ahí corriendo, Shuhei, Shuhei, mamá, tiene Shuhei, ¿qué es eso? Shuhei, Shuhei. Y pues sí, también nos participamos en estos juegos, también juegan en otomí. Y pues en algún momento los míos dijeron, ¿qué dice? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué vamos a jugar? Porque ellos se organizaban, los niños se organizaban hablaban en español y en algunas en otomí, pero había unas cosas que no entendíamos. Entonces mis niños veían que ellos corrían a esconderse y pues ellos también corrían a esconderse, aunque no sabían ni a quién le tocaba buscar. Pero sí, esa fue desplazamiento de dominios. Actitudes de los miembros hacia su comunidad. Pues las actitudes yo realmente las vi como un amor a su lengua, se sienten orgullosos, se sienten contentos. Ahí no encuentro mis palabras, mis preguntas, perdón. Se sienten orgullosos de hablar su lengua. Eh, en mi entrevista no solamente me hablaron de los de la comunidad de San Pedro, también me hablaron de la comunidad de San Pedro que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, estos referentes a la migración me platican que cuando hablan sus familiares de Estados Unidos lo hacen en otomí y cuando encuentran allá, ahora sí que a sus paisanos, porque así se refieren, cuando encontramos, platiqué con una señora de nombre Elena, dice, no, 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 yo vivo aquí en Texas, pero nada más llegan mis paisanos y luego, luego les echo el otomí con una risa, con una alegría de encontrar a alguien de su comunidad y poder platicar en otomí, poder conversar, poder echar relajo. Y dice, sí, sí, me he encontrado aquí en Estados Unidos quien me diga, cállate, cállate, güey, ¿qué no ves que estamos aquí? Aquí no se habla eso. Dice, y ella me dice, no, yo le decía, no, no, ¿cómo no se va a hablar? Si venimos de la mera mata del otomí, a mí no me da pena, a mí me da un orgullo hablar esto. Y esto es de lo que me hablan de la comunidad de San Pedro que se encuentra en Estados Unidos. Y pues aquí en San Pedro realmente se sienten orgullosos, ellos me dicen que se sienten cómodos, que a ellos no se sienten cómodos hablar el español, que pues realmente lo hablan cuando una persona, ellos notan que no hablan otomí. ¿Y qué más? Actividades, les pregunté si hay algún taller o alguna actividad para promover el uso del otomí. Al último de mi presentación, bueno, esta foto la tomé al último porque cuando ya nos veníamos hay un lugar que tiene una bandera a la mitad, mitad México, mitad de Estados Unidos. Nos dicen que ahí dan talleres de costura, de dibujo, de vocabulario, de juegos, donde pues se utiliza el otomí y yo pregunté por qué hay una bandera mitad Estados Unidos y mitad México y no poner mitad México y San Pedro, ¿no? La imagen de San Pedro que representa, para allá, hijo, por favor, que representa su comunidad y nos dicen que porque todos los que se van a Estados Unidos regresan a su San Pedro y su San Pedro pues ellos lo refieren como México. Y de aquí es de donde nace ¿cómo se puede decir? Esta nueva comunidad, porque hay niños que nacen allá y los vienen a dejar aquí un tiempo, mayormente hasta los 8 o 9 años con sus abuelitos para que aprendan su lengua otomí. Ya después, ahora sí, como tienen papeles, pues se los llevan y regresan hablando el inglés, el otomí y el español de una manera muy rápida. Mezclan el inglés y el otomí, pero tiene un acento diferente.
y sí observé uno de estos pequeños en la escuela que fui. Están dispuestos a a que cualquier persona aprenda. Y pues me dijeron que sí, todos había personas a las que les preguntaba, ¿cómo se dice esto? Y ya me decían, no, 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 así no. Entonces, decía, ¿cómo se dice carne? Y una señora me decía, en di. Si no, así no, en gui, tienes que decirlo así con las voces, en gui. Le digo, entonces quiero un gui, yo ya no quiero ejotes ni nopales, yo quiero un gui. Y les daba risa, ¿no? De alguna manera. Pero sí, no, cualquier persona que yo le preguntaba, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo lo pronuncio? No encontré persona que me hiciera, ¿cómo se puede decir? Un feo, en que no me quisiera compartir su lengua. Todos accedieron, desde niños, jóvenes y adultos. Las abuelitas son las que más estaban ahí. ¿Sí lo pudiste decir? Sí. A ver, y ya, y me estaban, hasta ya me parecía examen a mí que me estaban diciendo, ¿y cómo se decía esto? Y yo aprendiste a decir esto. Entonces, pues sí. Materiales curriculares para la educación y la alfabetización. Yo acudí a dos primarias. En esta primera es la Escuela Primaria General Felipe Ángeles de San Pedro de Asquillo, donde la SEP no les otorga ningún material, no tienen material didáctico que les ofrezcan, no tienen, los maestros no tienen cursos, los niños no tienen un perfil de ingreso ni de salida, no, realmente no existe esto en la primaria, pero por parte del profesor, pues él sí ha realizado actividades. Me mostró un muñeco que realizaron y tuvieron que investigar las partes del cuerpo, cómo se dice en otomí, no cómo se escribe porque en escritura no encontré persona que supiera escribir el otomí. Me decían que los que saben escribir son los que estudiaron o viven en el Valle del Mezquital, y pues ahí no encontré quien lo escribiera. Estas actividades nos dicen que en ocasiones el maestro les deja tarea para que investiguen sobre su lengua, cómo se dice, algún juego, y pues el maestro lo trabaja ahí. El maestro entiende el otomí, habla pocas palabras, pero sí muestra interés porque los niños aprendan el otomí. No tienen un horario dedicado a él. A el otomí solamente son tareas o alguna pequeña actividad. Bueno, es el profesor que me atendió. Su nombre es Alberto Sánchez González, un profesor muy amable, que cuando acudí a la escuela, pues me presenté de la escuela que venía, el trabajo que venía a realizar. Me recibió el director. El director sin ningún problema me presentó al profesor, el profesor se sentó, ya estaban sus alumnos. Después platiqué con los niños, les pregunté si alguno conocía la lengua otomí, todos me respondieron que sí. Platiqué con ellos, qué sabían decir, a qué jugaban. Hubo una niña que me dice, yo sé leer el otomí, y le dije, ¿sabes leer? Dice, sí, porque mi mamá me manda a leerlo. Y le digo, ¿y en qué te manda a leerlo? Dice, en un libro. Entonces le dije, ¿nos puedes leer un poquito? Grabé un poco donde ella nos leyó, pero realmente era una lectura que venía en el libro de lecturas de tercer grado, pero la lectura venía en mazateco. Entonces ella lo comenzó a leer y ella decía que estaba leyendo el otomí. Le pregunté cómo se sentía, me dijo que se sentía feliz, que ella quiere aprender a escribir esos cuentos en otomí. Hay varios niños, pregunté al maestro cuando hace alguna reunión para organizar el Día del Niño, organizar alguna posada, los papás cómo participan, si su organización es en otomí o en español. Me dice que es en otomí, se refieren al maestro para referirse a él lo hacen en español, pero su organización de los papás es en otomí. Todos los papás de los niños que estaban en la escuela saben hablar el otomí. Había un niño que lo habían dejado de Estados Unidos, lo habían dejado aquí. Él dice que el otomí tiene mucho parecido con el inglés y no fue la única persona que me lo dijo.
En la escuela me dijeron que para aprender el inglés primero tienen que aprender el otomí, porque tiene mucha similitud con esta lengua. Y pues tomé una foto de lo que dice enfrente en la escuela construye y la familia educa. Y pues se me hizo bonita tomarla. Bueno, esta es la siguiente escuela que visité. Es el, Se llama Escuela Primaria Simón Bolívar de Tandejet, Hidalgo. Es una escuela bilingüe. En esta escuela me recibió el profesor Emilio Mendoza González, quien él es director, maestro de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Él atiende todos los grupos. Es un maestro, aunque es muy tranquilo, pero en realidad es muy activo. Él dedica 1 hora al otomí como materia. Él atiende a todos los niños, a cada uno le da su trabajo. Ellos cantan el himno. También tengo el video donde me cantaron el himno en otomí. Se escucha bonito, yo nunca lo había escuchado. Contaban en otomí, el maestro les hacía así y los niños agarraban este ritmo del himno. Todos los niños son hablantes del otomí. ¿Qué más? Bueno, pues aquí encontré que sí le dedican tiempo al otomí, tiene una materia, tiene material didáctico, cuentan con libros que les dio la SEP. Este año me comenta que no recibieron libros, pero están utilizando libros de los años anteriores porque pues por la pandemia no les llegó el material. Me enseñó cuentos, me enseñó estos libros, me enseñó un rompecabezas, me enseñó un tangram, este, aparte un juego, ay, no recuerdo el nombre del juego, donde se van afilando y vas tirando palabras. Esas también, entre más largas la palabra, más validez tiene. Es un pequeño juego. Y pues el maestro ¿qué más me dijo? Sí, él habla el otomí, pero igual no lo sabe escribir. Pues nos dice que también recibe estos cursos para impartir sus clases en otomí. Él estudió la licenciatura en educación en la Universidad de Pedagogía que se encuentra en la sede de Ixmiquilpan. Es un profesor muy contento, me le dio mucho gusto que lo visitara. Me dice que se siente muy solito, que pues está ahí, sí, realmente la escuela está enorme para nada más ese profesor. Los niños también muy, muy gustosos, algunos pues riéndose, ¿no? Al cantar el himno, pero platiqué con ellos y me dicen que se sienten contentos, pero el maestro encontró que ya en este ciclo escolar, cuando él quiere dar sus clases en otomí, los niños le exigen le piden que mejor les dé clases de inglés. Y el maestro les pregunta, ¿por qué quieren estas clases en inglés? Y ellos dicen que porque cuando crezcan se van a ir y entonces cuando ya van a tener el inglés va a ser mejor. Ellos piensan que el aprender el inglés ya va a ser su pase directo para Estados Unidos. Y entonces pues ya algunos sí se muestran como aburridos, dice, en la clase del otomí, pero pues él por medio de estos juegos ha tratado de que se vean interesados en aprenderlo. Bueno, en la anterior, el maestro me dice que pues el perfil que él tiene, que el niño salga hablando completamente en otomí. Y el niño que ingrese, pues si no tiene la lengua otomí, él tiene ay, se me fue la palabra, un programa, un programa para que el niño lo aprenda. Y pues en esto, ay, no alcanzo a ver las letras. Y pues este es el término de lo que encontré vitalidad de la lengua, los habitantes de 5 años, es que el celular se ve muy pequeño. Sí hablan el otomí, la comunidad
se siente orgullosa de su lengua. Las escuelas muestran interés para que los niños aprendan, aunque la primera que visité pues fue una escuela general, los maestros mostraban interés para que los niños aprendieran. En la segunda, que fue una escuela bilingüe, había más vitalidad, había más material, tenían un objetivo, tenían un perfil, tenían un programa. Fue diferente, pero en las dos encontré vitalidad. La investigación terminó. Aprendí algunas palabras en otomí más que realizar mi trabajo. Descubrí que el otomí no es solo una lengua, es una vida entera de todos los habitantes de la comunidad de San Pedro. Y sí, nace este amor por la lengua que los abuelitos la inculcan a las demás generaciones. Todo este amor, toda esta vida que yo le preguntaba a una bisabuelita de 92 años que quién le había enseñado a hablar el otomí. Y me decía que ella le enseñaron a hablar el español. A ella no le enseñaron a hablar el otomí, porque ella nació con el otomí. Entonces, para que ella pudiera llevar al mercado, ella tuvo que aprender a hablar el español. Y entonces, pues fue una respuesta que no esperaba, ¿no? Yo esperaba que me dijera, mi mamá me la enseñó. Y no, ella me dijo, a mí no me enseñaron a hablar el otomí, a mí me enseñaron a hablar el español. Y sí habla el español, pero con unas palabras cortadas, no completamente. Y sí, pues ese es el final de mi investigación. A un lado está la fotografía que les comentaba, donde se realizan los talleres, donde están estas actividades, donde tiene la bandera a la mitad México y la mitad de Estados Unidos. Y pues muchas gracias. Espero se me haya entendido. Creo que hablé un poco rápido. Gracias, maestro. Felicidades, Liliana. Has hecho un trabajo muy bonito. Ha habido mucho trabajo. Te Sí, comprometiste con el trabajo. No fue nada más hacer algo para presentarlo y pasar el curso. Esta experiencia te va a marcar durante todo tu trayecto en la licenciatura. A mí me gustaría que la mayoría de los alumnos tuvieran este tipo de experiencias porque son muy enriquecedoras. Fuiste más allá. Lo único que yo te pedía era que realizaras entrevistas y observaciones no tan organizadas, pero lo que tú hiciste fue una etnografía. Es decir, fuiste a la comunidad, conviviste con las sí, personas, eh, trataste de no ser una de ellas, pero sí entrar en sus entornos íntimos, platicaste, comiste, estuvieron ahí tus hijos. cociné, molí, molí. Eso es muy positivo. Uno no les puede pedir tanto porque no sabe a los lugares que va a ir y si va a tener como esta posibilidad que te dieron a ti, ese tipo de recepción. Por eso no Sí, a organice el veces también ese trabajo fue. como para que dé para más. Obtuviste información muy valiosa. De alguna manera, lo que haces es dar fe de lo que ya hemos visto en otros lugares. Es una comunidad donde sí hay mucha vitalidad de la lengua, donde la mayoría de los niños habla la lengua. Lo que sí me hubiera gustado más es que investigaras como qué porcentaje los niños entienden y hablan, porque muchas veces sí entienden, pero a veces no hablan. Entonces, ahí que hubieras tenido como más cuidado en tratar de determinar. O eh, sí, si los niños entienden todo y ajá, hablan cosas cotidianas, ven, ajá, súbete, cámbiate, báñate, come, ya. Entonces pues sí la cosas hablan. cotidianas yo me refiero pues realmente a todas, Sí, porque
porque sí, los niños sabían decir todo, sabían hablarlo. O sea, de Bien, hecho había una niña que se veía extraña hablando el otomí porque era una niña bien güerita, güerita, de ojos azules, cabello dorado. Y su mamá, nos dicen que su mamá es de nacionalidad americana. Y la niña hablaba el otomí. ya. Y uno se queda así de, ¡ay! Por ella, que uno. Y sí, sí, la niña hablaba completamente el otomí, nada más que pues no pude tomar tantas fotos porque yo sentía que esto cohibía a los habitantes o ya me sentía yo más rara porque me observaban si yo tomaba fotografías. Sí, claro, claro, Entonces, claro. pues son solamente recuerdos. Ujú. Otra de las cosas que se confirman es que la escuela, de alguna manera, por un lado, las escuelas generales no están preocupadas en el uso de la lengua, ¿no? Es No. el español y un poco hasta el inglés para abrir la posibilidad de que se puedan ir a Estados Unidos. Y en la Ujú. escuela indígena se trabaja nada más el ñañú de forma oral, Sí, no la escritura. no escrita. Ahí hace falta trabajo, y hace falta trabajo para organizar, porque sí, no es que las personas no quieran, sino que no hay como las posibilidades o los medios de poderlo hacer. Entonces, Sí, ahí efectivamente. es como un área de oportunidad para asesorar tanto a la escuela como a los profesores e impulsar con la comunidad proyectos donde se puede empezar a escribir. Sí, es realmente lo que les falta porque sí, no encontré ninguna persona ni en las primarias ni en la comunidad que hablara, que escribiera el otomí. Nadie. Sí, este tema es una cuestión como importante, pero no hay una coincidencia por parte de los especialistas o los maestros. Hay quien dice, aunque se hable oralmente es perfecto, ¿no? Y hay otros como yo que decimos que es importante impulsar la enseñanza de la escritura, porque de alguna manera estamos desperdiciando un espacio importante que es la escuela para trabajar este tipo de cuestiones. Y muchas veces no se trabaja porque no se piensa que sea importante, ¿no? O porque no hay organización para hacerlo, o porque desde la comunidad a lo mejor necesitan el español, o en este caso el inglés, como para, eh, Para emigrar. sí, para emigrar o tratar como de tener mejores oportunidades de desarrollo económico. Tenía por aquí Sí, algunas preguntas. sí. ¿Por qué crees que las asambleas se hacían en español si el habla de la comunidad es generalmente es en otomí? ¿A qué se debe? Yo, yo pregunté por qué se hacían y me comentaron que hace 40 años era obligatorio hablar el otomí. Para persona que quisiera tener un puesto importante, organizar, tenía que hablar el otomí. Pero con la migración hay quienes dejaron, bueno, venían de Estados Unidos para acá y entonces ya no entendían completamente el otomí. Y pues estas migraciones realmente son los que más aportan, Ya, los ya, que ya, ya. envían dinero de allá para acá. Entonces, pues por eso es que se cambió, que fue que se realizaran en español para que ellos también participaran y entendieran perfectamente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a trabajar. Ya, entonces sí hace mucho sentido, es decir, que entre pequeños grupos se pusieron de acuerdo en el ñañú y que después ya hablaron en el español para tratar de que todas las personas que estaban presentes entendieran de lo que se estaba hablando, ¿no? Es un poco De como lo que utilizar el está, español como lengua franca, ¿no? ajá, sí, Sí, para entender. tiene mucho Pero era sentido. más por las aportaciones que aportan más los que pues mandan de Estados Unidos, los que vienen de allá. Sí, Y sí. las personas de aquí pues son las que se organizan en dividirlo para todo, para que alcance para todo.
Pues creo que es todo. Una última pregunta. ¿Notaste que en algún momento se referían a la lengua como el ñañú o siempre era otomí? Siempre Siempre era otomí porque yo les pregunté, entonces ustedes son otomís o ñañús o cómo nos podemos referir a esta comunidad. Y me dijeron, nosotros somos otomís de San Pedro. Los ñañús son los de el Valle del Mezquital porque ellos sí lo hablan y lo escriben. Nosotros solamente hablamos el otomí. Somos familias otomís. Esa ya. fue la respuesta que me dieron. Entonces, la conceptualización es que si no hablas y escribes, no eres ñaño o no te puedes considerar ñaño. Ñañú, ajá, fue lo que yo entendí. Qué interesante. Sí, maestro. De mi parte es todo. ¿Alguien del grupo quiere hacerle algunas preguntas a Liliana? Pues yo, más allá de hacerle algunas preguntas, pues felicitar a la compañera porque pues hizo un buen trabajo y creo que pues hacerlo sola también pues no está nada fácil, ¿no? Felicidades, Lili, por tu trabajo. Sí, gracias. Mi compañera murió en la batalla.